Hola, ¿qué tal amigos de Mercado Negro? Estamos hoy día otra vez en A Tres Bandas y vamos a conversar con Esther Arbulú y Max Iglesias. Es una conversación hoy día de medios. Hace tiempo que no hablamos de medios y es una excelente oportunidad para saber pues, cómo están los medios, cómo están las inversiones de los clientes, cómo están las diferentes plataformas. En general podemos hablar de muchas cosas y para eso hemos invitado pues, a Max y a Estela. Max, que es director comercial de Latina Media, y Estela, que es la directora de comercialización de Publicis Asociados. Entonces, hoy día, Negociaciones. de negociaciones, dije negociación, bueno, negociación, Pero sí, también, porque son pero bastantes. también comercializas. También comercializo. ¿Dije comercialización? Perdón, negociación, no, creo que no me... no. Muy bien, y hoy día entonces no hay nada que negociar, hoy día vamos a conversar. Es correcto. Y bueno, ¿por dónde podemos empezar? Me encantaría que me cuenten ambos, ¿no? Y que puedan compartir con todos quienes nos escuchan, cómo sienten en esta época complicada, ¿no? Donde evidentemente hubo un primer parón, ¿no? Muy grande, ¿no? Que fueron, digamos, los 2 primeros meses de gran incertidumbre, pero que hemos sentido que ya ha ido aflojándose. Pero ¿cómo sienten en general eh, las inversiones de las marcas? ¿Cómo sienten en general la publicidad? ¿A dónde se está yendo de la plata de la publicidad, por lo menos en estos meses? Estela, vamos, contigo. ¿A dónde se está yendo? La gran pregunta, porque el bajón de inversión publicitaria ha sido súper grande este año, ¿no? Julio yo pensé que iba a repuntar, pero no ha sido lo esperado. El mix de medios ha cambiado un poco, televisión sigue siendo líder, pese a que sus audiencias han crecido un montón, no es que haya incrementado la inversión. Al contrario, Max no me dejará mentir, en relación al año pasado tienen mucho menos clientes este año, pautando. Sí, es correcto. Digital ha incrementado en inversión, pero no, la inversión que se ha ido a digital no es la misma de la que se ha ido del total torta. Vía pública se ha visto totalmente afectado por obvias razones, ¿no? Ha sido marzo, la gente a partir de la segunda quincena se quedó en su casa, todo junio y a inicios de julio recién empieza a salir, ¿no? Y creo que la gente aún está muy temerosa, mientras sigue escuchando estas noticias de COVID, de cuántos muertos van, sale a la calle totalmente temerosa o sigue pidiendo deliveries, como en el caso de Max. Claro. También se ha visto muy afectada, ¿no? Al principio porque decían que los diarios traían el COVID a la casa, después se desmintió, pero como que la gente está temerosa. Entonces, ¿dónde se está yendo la plata? La verdad no sabría decirte. No, Creo pero que tu los primera clientes conclusión es están que la torta, temerosos y no saben dónde anunciar, ¿no? O qué la primera, anunciar, la primera conclusión es que entonces que la torta se ha achicado, ¿no es cierto? totalmente. Sí, a Y ver, claro, pero Max sigue teniendo la parte más grande de la torta igual. Torta más chica, pero digamos, parte de la torta sigue siendo la más grande. sí, es correcto. Creo que la televisión ha crecido, te diría que en share, pero no ha crecido en inversión, en volumen, ¿de Uh-huh. acuerdo? Y eso es básicamente por la coyuntura el modelo de convivencia que tenemos hoy y de hacer las cosas. Yo me gustaría ir un poquito hacia atrás, es decir, venimos como país de hace 2, 3 años de caída de inversión publicitaria, producto de múltiples cosas, ¿ok? Temas económicos, temas sociales, temas políticos, temas que han afectado a algunas categorías de negocio o algunas empresas. Hay algunas categorías que se han reducido, que eran las categorías más importantes de inversión publicitaria, pero que hoy hay 1 o 2 jugadores, cuando antes podíamos tener 4 o 5 jugadores. Y eso obviamente afecta a todo el mercado, no solamente a la parte de medios, sino probablemente afecta a proveedores, afecta al negocio mismo. ¿Qué es lo que esperábamos nosotros para este año? Habíamos construido un año donde teníamos una plataforma o una parrilla para la plataforma televisiva y también una parrilla para la plataforma digital, pero dada y hasta febrero, te diría que hasta marzo, pre-cuarentena, el tema venía creciendo y nosotros como grupo veníamos creciendo a un ritmo más o menos de 7-8% con respecto al primer trimestre del año pasado. El 16, específicamente el 16 de marzo que se da la cuarentena, al día 17 y 18, pues más o menos el 60%, 70% de marcas deciden retirar su spot o sus materiales de comunicación del aire.
absolutamente entendibles, porque finalmente o eran muchas campañas tácticas o estratégicas por el verano, o la culminación del verano, o por el inicio de la nueva estación. Habían campañas deportivas que al entrar en cuarentena ya no podían generarse. Habían campañas de educación porque comenzaba el año escolar o porque comenzaba todo el ciclo de universidades y de estudios, y obviamente todo estaba cerrado y todo estaba complicado. Entonces, obviamente, todo lo que era estratégico y todo lo que era táctico, pues solamente se quedó lo que seguía funcionando y lo que se podía comunicar. Pero también ha venido, yo lo he venido comentando, creo que en algún momento lo hemos hablado, Ernesto, yo he sentido como tres momentos dentro de entre marzo y julio. Un primer momento de impacto hacia todas las marcas que primero de la noche a la mañana te cierran el negocio, no puedes operar, o que trabajas a medio nivel en tu planta de producción, en tu establecimiento, y te impacta porque al final tenías una estrategia de comunicación que ya no te sirve y que tienes que retirarla del aire y que tampoco puedes construir otra muy rápido porque la coyuntura está tan avanzando tan rápido que tú dices, bueno, ¿qué comunico, no? ¿Qué digo? O por dónde voy o por dónde trabajo el camino de la comunicación. Entonces, algunas marcas esperaron un poquito de tiempo, hubo un segundo periodo donde ya con un poco más de tranquilidad y con un poco más de calma, las marcas deciden actuar y comunicar temas hacia el negocio propiamente y ver cómo está, y comunicando cómo estaban actuando y cómo estaban hablando o trabajando en general. Y también algunas marcas comenzaron a hablar ya de temas de salud y de convivencia y de cómo ayudarnos en estos momentos. Y ya te diría que desde junio en adelante yo pienso que estamos en la tercera etapa donde las marcas están pensando en cómo reconstruir sus mejores escenarios de negocio, pero que todavía son en algunas categorías son muy inciertos y en otras de repente con un poquito más de visibilidad, pero todavía se está construyendo el día a día. Hoy es muy difícil que una marca te diga, oye, mi plan al próximo año es este. No sé qué va a pasar el próximo mes, no sé si todavía vamos a seguir con una cuarentena o con una semi-cuarentena, o si la enfermedad todavía está ascendente o está ya en retirada. Entonces todo eso ha generado todo un cambio en los medios, y obviamente sumado a lo que dice Estela de que la televisión obviamente es el menos afectado, te diría que sí, quizás la televisión también tomó un papel bastante protagónico dentro de la coyuntura a nivel informativo, por tener a todas las familias en sus hogares, pues es el primer medio de información, o fue el primer medio, es el primer medio de información, y eso ha ayudado mucho a las audiencias, ¿no? Pero no hemos podido monetizarlas todavía como nos hubiera gustado. Ahora, yo Es que no creo... había programación local, ¿no? No había entretenimiento, era todo noticias ¿Verdad? COVID Ojo que en nuestro hasta el día de caso, hoy, ¿no? ojo que en nuestro caso ampliamos el tema informativo, noticioso, por bloques, pero nunca dejamos de sacar los programas al aire de entretenimiento. Por ejemplo, de marzo a abril y hasta mitad de mayo seguimos teniendo La Máscara, y en el capítulo o en la edición 10 o 11 tuvimos que sacar a todas las personas de los estudios para reconvertir la mecánica del programa a una mecánica que pudiese trabajar con los sistemas de salud y de cuidado. Pero nunca lo dejamos de emitir. Seguimos trabajando el tema de Mujeres Armando, como programa en vivo, o Tengo Algo que Decirte, o otros programas, ¿no? Hicimos también un programa Contigo en Casa, que era con dos conductores que lo que hablaban era con la audiencia que estaba en el hogar, y que recibíamos llamadas, un poco en el canal nos bromeábamos, decíamos, estamos regresando a los años 80, cuando Aló, Gisela. Aló Gisela o cualquier otro programa de este tipo, ¿no? Pero era lo que teníamos que hacer de alguna manera para poder ayudar en estos momentos, ¿no? Sí, a mí también hubo una sensación que yo tuve, y seguramente la sintieron muchas marcas, cuando esto arrancó, y durante un buen tiempo, y quizás en algunos casos, e incluso hay categorías que piensen un poco así, creo que muchos sentían que era, voy a decir una palabra que de repente es un poco fuerte, pero como obsceno hacer publicidad, ¿no? O sea, algunos deben haber pensado, pucha, ¿cómo voy a hacer publicidad en un momento en que la gente está como tan golpeada, tan dolida? O sea, el sentir una marca de que quiere vender en un momento en que la gente no puede comprar y que no puede salir, y me imagino que, como decía, que hay categorías
que no son las de primera necesidad, que son categorías más de ocio, de diversión, y que podrían haber generado, no sé, alguna sensación tal vez en las marcas de que todavía no es el momento, mejor me espero, mejor no, por temas de reputación, ¿no? O sea, ¿cómo salir a hablar de todo esto cuando existe en la población un sentimiento, ¿no? Digamos, de desazón, de miedo, de incertidumbre, Sí, etcétera, etcétera. también, pero también habían marcas que no estaban produciendo, entonces si sus plantas estaban cerradas, ¿qué podían comunicar? Ahora, pero yo coincido con ustedes en ambos temas, pero también es cierto que en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos 4 meses, es necesario que las marcas hablen, es De necesario que todas las maneras. comuniquen, es necesario que las marcas ayuden a las audiencias y a la población a entender y a manejar esta situación. De hecho, una marca, y está comprobado además, una marca que no deja de estar al aire y que encuentra los contenidos correctos para poder hablar en momentos complejos como estos, pues tiene un nivel de reconocimiento y un nivel de cercanía de las personas bastante mayor que simplemente alejarte y quedarte incomunicado y no saber qué decir, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que hay marcas que han entendido eso. Nosotros, por ejemplo, tuvimos algunas marcas que rápidamente, te diría que desde mediados de abril, ya nos llamaban y nos decían, mira, vamos a hablar de este tema. Por ejemplo, medio ambiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque creemos que este es un momento por donde las personas tenemos que tener un manejo del medio ambiente porque estamos generando niveles de polución o porque estamos evitando generar un nivel de polución. Y dicho hecho, por ejemplo, Lima, entre abril, mayo y junio creo que hemos tenido cielos más azules de los que hemos tenido en los últimos años. Sí, ha tenido cielos lindos, sol precioso, nubes bellas. Sí, correcto, correcto. Entonces, de hecho, creo que ahí la forma y el contenido, encontrar el tema correcto para la marca, cómo asociar esos temas con la categoría y con los intereses de las audiencias, creo que es clave. Y han habido algunas marcas que lo han hecho muy Bueno, bien. estos son momentos en que, ¿no?, un hombre de marketing diría, son oportunidades para consolidar, para Correcto, construir relaciones con los clientes, para tratar de trascender, ¿no es cierto? es correcto. Lo cual podría, no ser leído necesariamente por todas las marcas quienes pueden estar, o por muchas marcas que pueden estar pensando que más bien tienen que recuperar las ventas que han perdido y tienen que enfocarse muchísimo más, digamos, en eficacia, en efectividad, y no necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? Yo Es creo correcto. que eso lo vamos a ver después. Cuando pase todo esto, yo creo que el mundo va a ser diferente en general y también yo creo que para las marcas, unas habrán ganado mucho y otras habrán perdido también. O sea, hay que dar los pasos correctos. Uno no sabe exactamente todavía qué cosa es lo que viene, pero a mí me queda claro que aquellas marcas que están buscando construir relaciones duraderas y sólidas son las que van a funcionar mejor, ¿no? En el Sí, de futuro. todas maneras. Yo creo que es el momento de estar presentes, al contrario de alejarse, y saber comunicar, porque puedes patinar también, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco el miedo, pero tienes que estar. Sé que no hay ventas, que es un año difícil y que muchas marcas necesitan vender, pero ahorita lo que se necesita es recordación de marca, ¿no? Tener a la Sí. marca presente. Y de hecho entendamos también que las audiencias necesitan saber qué cosas están diciendo las marcas con respecto a la situación, con respecto al momento, y cómo esta situación te lleva a tener una relación más cercana con la marca. Es decir, cómo creo más en esa marca, cómo comparto mis ideales y mis objetivos con una marca. Y no tenemos que hablar de números, no tenemos que hablar de la venta o del producto o servicio que tengo que colocar en este momento. Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que marcas que han sido muy golpeadas o están siendo muy golpeadas son todas las de retail que están en el mundo del e-commerce, ¿no? Han tenido performance realmente lamentables en muchos casos, este, y hay muchísima gente muy molesta, hay muchas denuncias en Indecopy, hay mucha gente que, yo me incluyo y seguro ustedes también, que tiene 2, 3 meses El Perú no esperando. estaba preparado todavía para un Sí, e-commerce tan grande como el que se ha necesitado ahora, ¿no? Entonces hay muchos clientes insatisfechos.
y ahora que ya tienen llegada la gente a las tiendas, no tienen capacidad al 100%, entonces no pueden tener una convocatoria porque no pueden llenar las tiendas. Y hacer colas también es contraproducente porque termina siendo un foco de contagio, ¿no? Claro. Bueno, de hecho yo decía la vez pasada, ¿no? Decía, bueno, por ahí leí algunos números que decía que más o menos había crecido 4 o 5 veces la demanda por e-commerce, ¿no? Si a eso le agregas un segundo factor, que es que tienes a la mitad de la gente que trabaja, ¿no? O sea, o la tercera parte. Entonces ya no es que, digamos, ha crecido 4 o 5 veces, sino que en realidad la carga es 8 o 10 veces, ¿no? Porque es la mitad de la gente haciendo lo que antes hacía el doble. Y si a eso le agregamos los procesos, que todo es más lento, más cuidado, no es que ahora, ¿sabes qué? Vamos, nos trepamos esto a la mala, rápido, corto, no, todo mucho más pausado. Entonces, la verdad, y en época de cuarentena, ¿no? Con las restricciones digamos, de tránsito, autorizaciones, cosas. Entonces, realmente esto se fue absolutamente de control, ¿no? Sí. Y yo creo que por ejemplo, esas marcas han sufrido mucho, han sufrido y ahora están intentando de alguna manera recuperar el tiempo perdido, me refiero en términos de reputación, pero les va a costar un montón, ¿no? Y si no hubieran estado, o los mismos supermercados, ¿no? ¿Cuánto le han pegado a Plaza B, a Wong, a Totus, en general, que con el delivery, pues obviamente no se daban abasto para poder atender toda la demanda que existía, ¿no? Y la gente... Claro, se quejaban porque el pedido se demoraba 2 semanas, Sí, pero no tenían tantos camiones para distribuir, o sea, no no, había está otra clarísimo. forma de... Y como la gente está tensa, ¿no? Me imagino que está más molesta todavía, está más en las redes, la gente está en su casa, y entonces Claro, y cuando las estás redes en las no tienen redes y espacio no para das la cara, voltear. puedes escribir lo que quieras, ¿no? Como que las redes aguantan todo. Sí, pero han habido, creo que también hay dos temas interesantes que tú has mencionado, que ustedes han mencionado. Lo primero es que creo que todo el mercado de ventas, de servicios y productos ha crecido en venta digital. Obviamente estando o no estando preparados para eso, pero ha crecido. Yo he conversado con clientes donde dicen, mira, el 3, 4, 5% de mi venta era digital a marzo. Hoy es el 15%, ¿ok? Y no estoy preparado para manejar ese volumen. Es decir, me está Ujú. costando muchísimo. Necesito software, necesito tecnología, necesito soporte, necesito gente en la calle, etcétera, etcétera. Pero además es el tema de la comunicación y de entrega correcta. Los peruanos queremos que nos lo den el mismo día que se comprometieron, y si es posible antes, perfecto, ¿no es cierto? Pero a veces no entendíamos o no hemos entendido de repente esta dinámica que se generó en el mercado y que no se podía entregar a tiempo, y obviamente entramos en un trompo de molestias, fastidios, quejas, etcétera, etcétera, que obviamente han terminado en comentarios como lo que tú mencionas. Bueno, en el mundo del marketing, de la gente que trabaja con las marcas, ¿no? Yo veía en las redes que se quejaban amargamente, y yo decía, oigan, o sea, parece que por momentos nos olvidamos, ¿no? Yo no digo tener que soslayarlo, ni encubrirlo, nada, pero a veces somos Claro. más duros inclusive sabiendo lo que hay detrás o intuyendo por lo menos lo que hay detrás. O sea, trabajamos con marcas, sabemos lo complejo que es y terminamos siendo a veces los más drásticos, los más duros, ¿no? Más Los más papistas que el Papa. implacables, sí, más papistas que el Papa, Hay efectivamente. un concepto ahí que es la empatía, ¿no? Ponte en los zapatos del otro y trata de entender un poco la situación, ¿no? Y de hecho, muchas veces somos muy críticos de todo, pero no entendemos qué es lo que, o cómo se está actuando alrededor de un tema puntual. Pero para eso también sirve la comunicación, es decir, para que las marcas puedan hablar de eso, puedan explicarlo con total claridad, y la gente lo entiende, porque finalmente de eso se trata la comunicación. Y las audiencias habrán cambiado también, ¿no? O sea, y eso vale para ustedes, medios, Max, ¿no? Sí, El- Max, ¿te brillan los ojos? totalmente. Mira, yo les puedo decir, nadie esperaba una cosa, obviamente, como esta, y nadie esperaba que las audiencias fueran tan incrementales en un proceso como este, ¿no? Cuando, cuando sucede la cuarentena, las audiencias a las 2 semanas ya crecían 40% en general, y al punto más alto fueron casi de 50% en el mercado de televisión en general. Latina, por ejemplo, creció más de 70% en audiencia, lo cual
A ver, en ningún plan estratégico lo hubiéramos pensado o lo hubiéramos puesto, ¿de acuerdo? O sea, de hecho queremos liderar el mercado, peleamos un mercado con un gran competidor como es el otro canal que existe, pero nadie piensa que va a crecer así. El problema es que, obviamente, en un mundo ideal, eso no lo pudimos monetizar porque el número de anunciantes, como dijo Estela, era menor, y porque no había la capacidad también de poder desarrollar todas las estrategias completas. Ahora, pero eso lo que nos marca también es un punto interesante, y es que la gente retorna al medio de mayor confiabilidad y mayor relevancia para las personas, que es la televisión. Es que ¿Perdón? rompe un mito, pues, Rompe Max. un O mito. sea, ha pasado esto, pero durante los últimos años, con razón o sin razón, con intereses creados o sin intereses, lo que fuese, pero veníamos escuchando que el fin de la televisión, ¿no? Que el digital y que no sé qué, y muchos anunciantes decían, no, yo ya no hago televisión, porque en realidad, y de alguna manera lo que te demuestra es que lo que estabas diciendo hace un rato, ¿no? Que también me hace pensar que no era tan como se decía tampoco, ¿no? Correcto. Pero hay un tema clave, Ernesto. Porque hoy día también existe el mundo digital, o sea, hoy día también tenemos la posibilidad de estar metidos todo el tiempo en redes sociales, y sin embargo el crecimiento, digamos, de la televisión es impresionante, ¿no? Y lo que ha pasado es que no solamente creces con tus audiencias naturales, pueden ser determinados targets, sino también hemos incorporado otros targets a la televisión, que no eran naturales o no han sido naturales o cercanos en los últimos años, ¿no? Como jóvenes, por ejemplo. Y hoy las audiencias de jóvenes han crecido en televisión, se han sostenido, pero al mismo tiempo hemos comenzado a captar otras audiencias que estaban probablemente multiplicadas en muchos medios. A ver, lo mira uno en general y dices, ¿todos los medios hemos crecido? Sí. O sea, ¿por qué? Porque ha habido una demanda de información y hay una demanda de mayor consumo. Pero la televisión ha crecido muchísimo más que todos los medios. ¿Y por qué? Por un nivel de confiabilidad en la noticia y en la información, por un tema de rapidez, inmediatez, por los temas de interés, por un tema también de poder saber en el minuto qué cosa estaba pasando con el nivel de infectados o con los temas de salud, las respuestas del gobierno. Bueno, la penetración, ¿no? También, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, el digital sí, digamos, sufre un poco más, ¿no? O sea, la penetración de la radio y la televisión, pues, tú, Estela, que, digamos, empezaste contándonos un poco, ¿no? Enamoraste cierta vía pública, periódico, ¿tú qué piensas de esto, no? Porque como que más la tiene clara en el caso de la televisión, pero, ¿qué pasa en los otros casos? Seguro también en el caso de la radio, con tantos años en radio, pero... La radio, la cuestión de noticias fue sumamente importante a inicio, ¿no? Creo que RPP repuntó porque todos querían saber qué pasaba. Pero la reina ha sido televisión, ¿no? Quien ha ganado muchísimo mayor audiencia en este periodo. Digital también ha cobrado importancia, pero sigue ganando televisión. A mí en digital, Estela, y me preocupa un poco, bueno, voy a hablar de las redes, de algunos medios inclusive, ¿no? Pero a veces veo que el nivel de conversación en digital no es bueno, ¿no? O sea, a veces hay algunos que venden, pues, grandes audiencias, llego a tantos millones, etcétera, etcétera, pero cuando uno empieza a leer y a mirar el nivel de conversación que hay, dice, pucha, estas son realmente las audiencias que quieren las marcas. O sea, esas son las audiencias que compran, esas son las audiencias, ¿no? O sea, visto Lo desde que el lado pasa de la es que para digital pero... sí puedes segmentar y tienes que saber segmentar y saber dónde comprar, porque te pueden vender cualquier cosa, ¿no? Zorro por liebre, no sé, o sea, es difícil, tienes que saber digital y es muy fácil de confundirte con lo que quieres presentar al cliente o a tu target, ¿no? Pero yo sí confío en digital, yo sí creo que es un medio importante, pero tienes que saber, no todos saben. Hay Oye, además muchos digital, que te además venden digital, gato por liebre, ese claro, era el refrán. no el zorro, pero escúchame, pero además hay otra cosa, ¿no? Es que el digital no necesariamente sirve para todo, ¿no? Y es algo que es bien importante, o sea, de repente para performance, de repente para ventas, pero si hablamos de construcción de marcas, por ejemplo, hoy día, si las marcas, sin duda que los No. medios tradicionales, incluida la prensa, yo creo que es muchísimo más
eficaz para la construcción Para de... mí todos los medios son importantes, o sea, las marcas deberían tener un mix de medios, que hagas 100% digital, yo no creo que te ayude en todo. Cada medio aporta un grado de importancia, o sea, televisión es muy importante, tiene mucho alcance, puedes mostrar el producto, vía pública también, porque estás cerca a los establecimientos, tienes el mensaje claro, pero también tienes mensajes que te ponen en vía pública una foto de revista y no va, o sea, hay muchos factores que influyen. Digital es importante, sí, pero no es que toda la pauta se pueda ir 100% a digital, porque no. No, Tienes que cubrir otros factores. para algunos anunciantes digital se convirtió como en un pretexto, entonces es como que quiero creer que esto es lo mejor porque es como que muchos se fueron al digital, pero no necesariamente por las razones correctas, ¿no? O sea, muchos se fueron al digital porque dijeron, aquí esto es más barato, ¿no? Claro, Pero mi costo por mil es el tema mucho de más barato, pero no. pero por al un tema de final... desconocimiento también, ¿no? ¿Ah? Por un tema de desconocimiento también de qué es lo que te debe ofrecer esa plataforma. También, pero era como que, pucha, quiero creer que el digital es lo mejor para mí porque es una manera también de ahorrar en costos, ¿no? Y eso le afectó a toda la industria en general, porque, claro, antes de hacer un comercial de televisión, por decirte, podía costar $100.000. Hoy día, un spot para digital puede costar, no sé, 10, Nada. 5, pero y el cliente Te ya puede quiere costar que, nada. o nada, y el cliente lo que quiere es que su agencia, esto, use los costos que ahora se usan para digital, para la televisión, y entonces eso te distorsiona totalmente el mercado y al final es como que todos pierden, ¿no? Sí, Porque hay una industria, pues, digamos, de realización, hay una industria, digamos, de fotografía, etcétera, etcétera, y como que todo... Claro, es lo que veníamos diciendo desde un inicio, ¿no? Rápido. Que año a año la inversión publicitaria viene cayendo, un 7% u 8% promedio desde el 2017 max, ¿puede ser? Sí, En 2017. general. Y este año es catastrófico, ¿no? Sí, ahora yo te diría que el digital tiene cosas muy buenas y complementa perfectamente para muchísimas estrategias. Nosotros, por ejemplo, creemos mucho en el digital como herramienta de comunicación y generar contenidos ad hoc para segmentos, como decía Estela, muy puntuales. Lo que no podemos hacer en la televisión, porque yo no puedo crear un programa de televisión para un segmento muy puntual pensando que somos un medio de consumo masivo. Pero en el digital sí. En el digital sí puedo aterrizar un contenido específico o contenidos diversos y puedo jugar con distintos horarios y obviamente eso le puede sumar a una marca de distintas maneras. Eso nos Entonces, gustaría ver más, ¿no, Max? Porque en realidad lo que yo siento hace un tiempo, cuando los canales en general presentaron sus plataformas digitales y los anunciaron como su segunda pantalla, ¿no? Al final, en líneas generales, no digo que siempre, pero terminaba siendo simplemente un amplificador de lo que tenías en la primera pantalla, cuando en realidad lo que el digital tendría que hacer, o mejor dicho, ¿no? su plataforma digital es complementar todo aquello que... totalmente. Hablábamos alguna vez más del fútbol, por ejemplo, decíamos la gente quiere ver el partido de fútbol, termina el partido de fútbol y quiere seguir hablando de fútbol. Quiere seguir hablando de fútbol. Pero tiene que venir el siguiente del noticiero o el programa tal, no sé qué, entonces, ¿dónde seguimos hablando de fútbol? Entonces tú puedes tener, digamos, una programación en el digital, y hablo de Latina, o hablo de América, o hablo de los canales, pero eso no se ha hecho, ¿no? Se ha hecho muy poco. Algo lo vi en Movistar TV, pero poco. Lo que tú mencionas es sumamente interesante, ¿ya? Porque es como complementar los contenidos para poder seguir captando la atención de las personas. Y de alguna manera, el uso de las multiplataformas ayuda mucho en eso. Nosotros, por ejemplo, como Latina, tenemos los derechos de los mundiales. Hemos tenido Rusia en el 2018 y tenemos Qatar en el 2022. Y también, no me estoy floreando por si acaso, tenemos los derechos de los partidos clasificatorios de Perú en Lima. Y en este aprendizaje de la transmisión y cómo sacarle muchísimo provecho a estos contenidos, dijimos, bueno, en el 2018 tuvimos extraordinarios resultados de audiencia, o sea, no tan buenos de repente o relativamente buenos resultados en ventas, porque nos hubiera gustado probablemente que las ventas sean mayores, pero venía un mercado relativamente en caída ligeramente. Pero para el periodo que viene dijimos, ¿qué hacemos de forma diferente? Y lo que dijimos es, utilicemos las dos pantallas como individuales, sabiendo que cada una maneja públicos y maneja necesidades de contenido diferentes. La televisión, muy orientada al partido, muy a las grandes consumidores, etc. Y el digital de repente hablándole más cercano y a segmentos determinados. Entonces, comenzamos a diseñar
un proyecto para televisión, ¿ya? Con sus contenidos, con sus programas y con sus partidos, y un proyecto específicamente para el digital, con programas propios, con contenidos individuales, con conductores diferentes a la televisión, porque de repente hay que targetear diferente y hay que hablar diferente. ¿Okay? Sí, pues. Bueno, ahora se viene el fútbol. Seguramente eso puede significar para quienes tienen derechos sobre fútbol, en general hablo de, porque algunos en televisión están repartidos, es lo que yo entiendo. Como tú contabas, creo que Latina tiene todos los partidos del local, de la selección, y tu competencia tiene algunos de los visitantes, ¿no? Y luego, además, como se ha vendido por países, creo que Latina tiene Argentina, y La venta ha sido bien compleja y bien atomizada, ¿no? Porque antes tú comprabas los derechos completos de televisión, radio, cable, digital, y cualquier otro formato, a un solo distribuidor. Hoy existen 5 proveedores por país y 9 países vendiendo sus contenidos de forma individual. Entonces se han multiplicado los derechos, y obviamente hoy Latina tiene los derechos de los partidos de Perú, que se van a jugar en Lima, más los derechos de Argentina como local, los 9 partidos de Argentina como local, incluyendo el Argentina-Perú, que se va a jugar el próximo año en Buenos Aires, y estamos en pos de tratar de cerrar los derechos de Uruguay. Bajo ese esquema tendríamos casi hoy 18 partidos confirmados, o 27 en el mejor de los casos en las próximas semanas. Lo que tiene nuestra competencia, que es América, tiene 7 partidos confirmados de Perú en el extranjero, en Latinoamérica, básicamente. Tremendo comercial que te has hecho gratis, ¿eh? Así que Sí, ¿no? te voy a pasar la factura. Hay que venderse un poquito. Pero hablábamos de eso y decíamos que, bueno, ahora que viene el fútbol, volviendo un poco al tema de las inversiones, porque el fútbol lo escucharán algunos por la radio, otros, como siempre, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de reactivación, me imagino, Estela, para tus clientes, para los clientes en general, ¿no? Porque la gente, pues, consume fútbol, pues les encanta el fútbol, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahí también todos deben estar viendo como una posibilidad inminente, ya creo que septiembre está anunciado el regreso de los partidos. Octubre y noviembre arrancan las clasificatorias en Latinoamérica. Octubre y noviembre. Pero en septiembre hay amistosos, creo, ¿no? Septiembre puede haber amistosos, todavía. Claro, y en Perú los amistosos son como, aquí Está tenemos esa definido, vaina no, hasta caravana hacemos cuando ganamos los amistosos. Bueno, hoy no creo que hayan caravanas, pero por lo menos Sí, de verdad, los vamos a ver en caravana. televisión. Vamos de las terrazas, aplaudiremos con las ollas. ¿Y qué otra, de aquí en este segundo semestre, qué otra cosa se, digamos, vislumbra? ¿Cómo va? Creo que dijo catastrófico. Yo veo, a diferencia, Pero no sé si es tanto. creo que la situación genera muchas oportunidades, ¿de acuerdo? Y creo que hay que mirarlas y tratar de encontrarlas. Esta generación de nuevos contenidos para Latina ha sido importante e interesante, pero también estamos en pos de encontrar nuevas categorías y nuevos anunciantes al mercado. Y creo que es lo que tenemos que hacer, porque lo que toca. Nos encantaría tener un país más grande, muchas más empresas formales que puedan comunicar y hacer estrategias de comunicación en el país, pero tenemos lo que tenemos y tenemos que trabajar con ellos. Pero hay mucha necesidad de comunicar desde las marcas. Y hay muchas marcas que ven, en el caso nuestro, la televisión de repente un poco distante y costosa, o a los medios distantes y dicen, no, eso no está a mi alcance, no lo puedo ejecutar. Mira, le contaba a Estela hace unos minutos que nosotros acabamos de participar en el Cyber Day, que lo ha hecho la Cámara de Comercio de Lima, y lo hicimos para poder conversar y acercarnos a las marcas que están participando en este tipo de actividades. Hemos tenido casi 22 clientes que nos han llamado y que nos han contactado para poder tener información. Y estamos teniendo casi 12 o 13 reuniones confirmadas para poder hablar del producto. Y obviamente cuando ellos escuchan y miran lo que se puede hacer en televisión o en nuestro digital, se sorprenden muchas veces y dicen, bueno, yo no sabía que existía, no sabía que podía hacerlo, qué bueno que exista, mira, vamos a trabajar una campaña. De repente no es para este cyber, será para el próximo mes o para el siguiente cyber, pero estamos tratando de abrir mercado, que eso es lo importante también. Está bien. Bueno, vamos a esperar a que en general, no solo para la publicidad, obviamente, en general para el país, esto que viene poco a poco vaya mejorando, ¿no? Las noticias no son buenas en general,
Quería preguntarles eso, a ver, o comentarlo, el Estado, ¿no? Porque el tema político también está movido, ¿no? En general, y a veces es difícil, hay una necesidad importante de dar mensajes de todo tipo, ¿no? Desde educativos, desde mensajes, digamos, digamos, de solidaridad, de apoyo, de ayuda, de educación, hay, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Por otro lado, pues, siempre hay la sombra sobre en qué se invierte la plata del Estado, en la publicidad, y que se quiere decir que de repente, pues, es una manera de darle plata a los medios, ¿no? Bueno, ya sabemos más o menos políticamente cómo se quiere manejar eso. ¿Qué Sí. pasa? ¿Qué está pasando en general con la publicidad del Estado? Eso es importante porque yo creería que en momentos como estos el Estado tendría que invertir muchísimo más también, Bueno, porque, Nacho, necesitamos que nos den los mensajes correctos y que esos vengan respaldados por la oficialidad, ¿no? O sea, y eso me da la impresión de que tampoco está teniendo el volumen que debería tener, y no sé si es por un tema de temor, no sé si es un poco el tema político, como siempre, termina perjudicando al final a todos, ¿no? Debe ser por un tema burocrático, ¿no? Porque bueno, hay mientras de que todo, salen ¿ah? todos los permisos y demás para poder pautar, como que ya se les fue la noticia y prefieren pautar en chiquito para evitarse problemas y terminan pautando menos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que influyen en el tema del Estado. Primero hay un tema político y hay un tema de cambio de operadores permanentemente. No Ujú. sé, leí hace, o vi una noticia en televisión en el canal que hablaba de que el promedio de los ministros en el gobierno del presidente Vizcarra es de 16 días, o algo por el estilo, ya no recuerdo. Entonces, obviamente, cuando tú tienes responsables de la comunicación de una marca, porque el Estado es una marca, eh, es muy difícil construir estrategias en periodos tan cortos de permanencia. Primer punto, es político. Segundo punto, que pueden estar muy desalineados con las necesidades de la población. Cuando tú hablas de salud, tú no necesitas hablar de un momento específico. Tú puedes hablar de salud todo el año. Cuando hablas de educación, puedes hablar de educación todo el año. No tienes que esperar el inicio del año escolar para hablar de el buen año que va a venir. No, porque finalmente estamos hablando de temáticas absolutamente relevantes para el desarrollo del país. Cuando hablas de energía, obviamente no tienes un momento, no es el mes de tal cosa. Entonces, hay mucha, voy a decirlo de esa manera, hay mucha ineficiencia en el manejo de las estrategias desde el lado del sector público. Hay mucha duda y mucho temor también porque voy a ser juzgado, porque políticamente me van a mirar como que estoy, como tú decías, haciendo publicidad y dándome algunos cherries, pero el cherry, la comunicación no tiene que ir al cherry, tiene que ir al hecho, a lo que se tiene que ayudar o lo que tiene que contribuir con el desarrollo del país. Claro, Eh, lamentables iniciativas, pues como las que vimos hace poco, la famosa ley Muller, ¿no? No quiero hablar de política, Terrible, pero sí, donde en terrible. realidad, o sea, pensar que la gente se va a informar a través de Radio Nacional y el canal del Estado, o sea, sobre todo lo que hay que decir, o sea, Pero por eso ejemplo, fue un tema político, Juan, lógico, absolutamente político. Totalmente político. en momentos como el actual y en general, ¿no? Ya vemos las deficiencias en salud, las deficiencias en educación, lo que te demuestra que justamente, más bien lo que falta es comunicación, y buena Ahora, comunicación. Ernesto, y tienes la otra parte también, que hay muchas campañas que salen. El Estado es un cliente interesante, importante, que podría ser mucho más activo, pero que no está teniendo estrategias técnicamente correctas para comunicar. Cuando tú dices, yo voy a hablar de temas de salud, una campaña de 5 días me puede cambiar el modelo de lo que está pasando en temas de salud. No pasa No, nada, lógicamente no, claro, lógico. pero lo tengo que hacer bajo obviamente, la idea que tiene el Estado, lo tengo que hacer porque debo hacerlo. No importa si son 5 días, si son 10, finalmente. Entonces ya pierdes también el sentido de lo estratégico y de lo técnico para una comunicación. Y la dinámica en verdad es muy mala, ¿no? Porque decías un rato, el Estado es una marca. De hecho, probablemente es la marca más importante. Y la Claro. mejor publicidad debería ser la del Estado. Y así como Exacto. hay marcas que tienen, pues, que trabajan 10 años con un socio de comunicación, que conoce su marca, que conoce lo que hay que decir, conoce sus audiencias, conoce el producto, conoce tanto, y por eso son eficaces. Mientras que el Estado lo que hace es licita cada proyectito, además por precio, con lo cual termina adjudicándoselo a los amigos, a los parientes, hay una mar de cosas. Y entonces es increíble
¿no? Que el principal anunciante, que debería tener los mejores asesores, los mejores comunicadores, las mejores agencias, estar en los mejores medios, con los mejores planes de medios, etcétera, etcétera, termine con comunicación hecha por un improvisado, ¿no es cierto? Con pautas de medios desarrolladas por otro improvisado, ¿no? Pero tienes una marca Perú que le fue súper bien, que estaba súper bien manejada, y se trajeron abajo a gente tan talentosa y tan capaz por Ese es todos estos un burócratas. bonito Era lo que yo iba al inicio. Tal vez el Estado sí necesita tener mayor pauta, pero eso significa mayor presupuesto y ya necesita entrar a otro tipo de adjudicaciones. Si hace pautas pequeñas de presupuestos cortos, no necesita tanta adjudicación ni tanta burocracia y termina diciendo nada en nada de tiempo y botando la plata finalmente. Ese es un bonito No, ejemplo, claro, sí. el tema de PromPerú, por ejemplo, ¿no? Y de la marca Perú. En realidad, campañas muy estratégicas, campañas muy bien hechas, muy desarrolladas, pensadas en cómo fortalecer y ir robusteciendo la identidad nacional, tanto en el Perú como en el extranjero. Cualquiera de nosotros hemos tenido de repente algún viaje de paseo y nos hemos encontrado con un bus o con alguna pared Y es o con algún alucinante, spot. es qué paja. Claro, y además el sentimiento de orgullo, es que bacán Claro. cómo están vendiendo a mi país, ¿no? Y me encantaría que todos vayan. Pero cuando políticamente tratamos de derribar esas estrategias, pues lo han conseguido de alguna manera, porque han cambiado mucho esos modelos y hoy terminan siendo campañas muy puntuales Métodos. que no ayudan a la estrategia. Sí, Y hay penoso. muy poca gente que ahora se quiere meter con el Estado, o sea, ¿para Bueno, qué? Después empapelarte, meterte en rollos, bueno, cuando quieres el hacer caso tu Marca trabajo Perú, bien, pero el caso Marca ¿para Perú es qué? emblemático. O sea, Isabela Falco de verdad hizo un Sí, trabajo espectacular, es correcto. ¿no? Genial. Inclusive volvió en con diferentes gobiernos que creyeron que era la persona correcta. Y se la quisieron tumbar, la quisieron matar por la campaña esta de Carlos Vives, o sea, le inventaron una serie de cosas, apareció un montón de gente, sabe Dios de dónde, y claro, y se convirtió, claro, como Marca Perú brillaba, ¿cómo le pegamos al gobierno? ¿No? Entonces le pegamos al gobierno golpeando lo que está haciendo Marca Perú, ¿no? Y entonces le invitaron al Congreso, la Fiscalía, la señora esta del Catón, Exacto. ¿no? Le dieron durísimo, ¿no? Y finalmente la obligaron a irse. O sea, terminó renunciando porque la mujer, en verdad, había trabajado muchísimo y de verdad ya vivía con los nervios de punta, en realidad, pues Y porque te, la y te agotas, acosaban, ¿no? Dices, oye, yo no tengo que estar, literalmente. no tengo por qué estar pasando esto, ¿no? O sea, no En tiene Exacto. sentido. realidad, efectivamente. Y eso es lo que pasa en general, ¿no? Con los comunicadores, con el Estado en general, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pasar todo esto? ¿No? Es una pena, en realidad, es una pena, y incluso en momentos como el actual, donde uno Ya. esperaría que haya como una coalición nacional, ¿no es cierto? O sea, y sin embargo eso no pasa, ¿no? Pero de hecho, Ernesto, en el Estado hay gente muy capa y hay gente muy, muy técnica y muy buena profesionalmente. Lo que pasa es que quizás como está estructurada la comunicación, como está estructurada la estrategia de trabajo del Estado, te impide. Finalmente no, tú dices, oye, yo quiero desarrollar estrategia planteada de esta manera. Y entran una serie de elementos que te cambian cualquier cosa y que obviamente te hacen actuar en el día a día y no pensar en el mediano o largo plazo. Sí, sí. Bueno, muchachos, la verdad, súper entretenida la conversada. Este, Estela, Max, muchas gracias. No sé si queramos decir algo más, solamente hacer fuerza pues para que levante la inversión. Al final, de alguna manera todos vivimos de esto. Prender velitas. Hay que prender velitas y que mejore tanto en cantidad como en calidad también, ¿no? O sea, creo que eso es lo que todos estamos esperando, ¿no? Y yo te agradezco la oportunidad de conversar y creo que es interesante siempre trasladar información a todas las audiencias. De hecho, parte de lo que nos hemos comprado y nos hemos metido en la cabeza en Latina es ver cómo apoyamos esta recuperación económica lo más rápido posible. Y de hecho, como medio de comunicación que podemos expandir los mensajes de las marcas y la comunicación que se tiene que generar positiva y a favor del desarrollo. Finalmente, podemos ayudar desde donde estamos todos a mejorar un poco la economía y el desarrollo del país. Yo creo que todos debemos ponerle punche, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un gustazo hablar con ustedes. Gracias Muy por profesionales, entretenido. haber tenido Igualmente, profesionales de este nivel y además que dupletean, porque acá Estela pues es, ¿no?
la mamá chambera ahí que le da duro, porque en verdad, antes de Lava, entrar, plancha, cocina. No, no así es, plancho, pero lavo, cocino, limpio. Sí. claro, claro. Ahora trabajamos todos mucho más. Pero bueno, Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. gracias, Gracias, chicos. gracias Un también. abrazo. No, Cuídense. Nos vemos. gracias, chao, chao.